Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con la análisis de la demanda, ¿no? Y me dice, análisis de la demanda, dice cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere y que está dispuesto a consumir, según condiciones de calidad, precio, nivel de ingresos de la población, gustos, preferencia de los consumidores. Objetivos, dice, determinar la cuantía de los bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar. Herramientas para determinar la demanda, ahí están algunas herramientas, pero la que vamos a usar va a ser otra, muy importante, ¿no? Dice resultados, dice, cuando existen datos, dice, cuando existen datos históricos de demanda, no estamos hablando de históricos de demanda, jóvenes, dice, cuando existe estadística, dice, fácil conocer los montos comportamientos históricos, dice. Y les voy a decir algo muy importante, jóvenes, por experiencia se los digo. Lamentablemente este país es un país sin datos. Lo que les había dicho, por ejemplo, si ustedes van a producir determinado X producto, ustedes por lo general nunca van a encontrar información. Un ejemplo característico, yo creo que ya se los había dicho, por ejemplo, en la producción de zapatos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la demanda, ¿no? En este caso la demanda, ¿no? ¿Cuál ha sido la demanda de zapatos de los últimos 5 años? Por ejemplo, del 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014. No existe información, jóvenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los zapatos, gran cantidad de los zapatos que se producen en el país son zapatos que se producen en forma artesanal. Quiere decir que una persona puso un taller, está produciendo X cantidad de pares de zapatos o X docenas de zapatos y ellos no llevan un dato estadístico, pues. Otra, por ejemplo, si ustedes van a producir, por ejemplo, tortillas, ¿no? Van a comprar una máquina, van a producir tortillas y quieren saber cuál fue la demanda, ¿no? De los últimos 5 años. También existe información, jóvenes. Entonces, conforme vayamos, ustedes cómo pueden hacer entonces ustedes para encontrar datos estadísticos, ya sea de oferta y ya sea de demanda. Conforme vayamos avanzando el proyecto, jóvenes, yo les voy a dar una fórmula, ¿no? Quizás la fórmula que les voy a dar no sea una fórmula completamente exacta, ¿no? Pero el objetivo de la clase, jóvenes, es que ustedes tengan información, pues tengan datos históricos para que ustedes puedan aprender a proyectar. Ese es el objetivo de la clase, ¿no? Y otra, cuando no existe información, dice aquí, información de campo, ¿no? ¿Y cuál es la única información la información de campo más efectiva que ustedes tienen, jóvenes? Es a través de una encuesta. A través de la encuesta ustedes pueden preguntar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el consumo? Cuando estamos hablando de consumo, estamos hablando de demanda, ¿no? Cuando estamos hablando de producción, estamos hablando de oferta. Pero en este caso de demanda, ustedes pueden preguntarle al consumidor final, ¿va? ¿Cuál ha sido el consumo o por día, por meses, por años, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar un ejemplo característico, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Las mujeres son el mejor mercado. ¿Por qué? Porque las mujeres compran de todo, pues. ¿Cómo así? Fíjense, este ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, usted pregúntele a una mujer cuántos pares de zapatos compra al año. Puede decir que compra 5, que compra 4, que compra 3, que compra 2. Pero usted pregúntele a un caballero cuántos pares de zapatos que compra al año. Posiblemente, en el caso mío, yo tengo como 3 o 4, como 2 o 3 años. Creo que el zapato más nuevo que tengo tiene 3 años. Pero pregúntele a la mujer cuál es el zapato más nuevo que tiene. Posiblemente compró hace poco en esta pandemia, ¿no? Entonces las mujeres jóvenes compran de todo, ¿no? Las mujeres si le ofrecen aritos, compran aritos. Si las mujeres les ofrecen perfumes, compran perfumes. Y el caballero es un poquito más renuente, ¿no? A comprar productos. Entonces, en el caso de por ejemplo, ustedes están produciendo sandalias, ¿no?
le pregunta a la mujer, hace la encuesta dirigida a las mujeres, ¿no? De determinados años. Entonces usted les pueden preguntar cuántas sandalias ha comprado en los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Entonces ahí más o menos ustedes van prorrateando, ¿no? En años anteriores, más o menos cuál ha sido su demanda, ¿no? ¿Qué es lo que ella ha comprado, ¿no? Una vez que tenemos los datos históricos, jóvenes, si no aquí dice, cuando no existe información estadística, entonces eso lo pueden hacer a través de una encuesta dirigido al consumidor. En este caso sería, si son zapatos, sería las damas, ¿no? Zapatos, sandalias para damas, ¿no? En el caso de demanda. Después vamos a trabajar en el caso de la oferta. En el caso de la oferta, jóvenes, tendría que ser una encuesta dirigida a los productores, ¿no? Pero lamentablemente, jóvenes, los productores no les van a dar información. Ok. Entonces tenemos el método, hay un método, jóvenes, que es muy importante. Hay varios métodos, infinidad de métodos, podríamos decir, que para poder proyectarnos. Pero para poder proyectar, jóvenes, necesitamos datos históricos. Y una vez que obtenemos datos históricos, tenemos lo que se conoce como método de mínimos cuadrados, que es esta segunda parte que está aquí, ¿no? Método de mínimos cuadrados. Dice, trata de corregir la tendencia de las variables que se interrelacionan, ¿no? Y esta es la lineal, ¿no? Estas fórmulas de aquí, jóvenes, las tienen que copiar. Esta de acá, ¿no? Que es la fórmula de regresión lineal. Esta es la lineal. Y es igual a A más BX. La fórmula de sumatoria de Y es igual a la N más B sumatoria de X más, la otra sería sumatoria de X por Y es igual a sumatoria de X más B sumatoria de X a la 2. Entonces, es muy importante, jóvenes, que ustedes copien esa fórmula. Les voy a dar chance para que la copien. Ok. Este es un método que tenemos ¿cómo se llama? Para poder proyectar, ya sea, esto lo podemos usar, jóvenes, esta regresión lineal, o el método de mínimos cuadrados, como le quieran llamar. Esto lo podemos usar, jóvenes, ya sea para proyectar oferta o para proyectar demanda, ¿no? Proyectar oferta o proyectar demanda, no importa, ¿no? Otro método que se usa, jóvenes, para poder proyectar es la tasa de crecimiento, que es este de acá, ¿no? Este que tienen acá. Pero esa fórmula ahorita no la copien, sino que la vamos a adaptar al proyecto, ¿no? A cada uno de los proyectos. Ahora vamos con análisis de la oferta, jóvenes. Dice, concepto, dice. Unidades que una empresa, miren, aquí estamos hablando de empresa, producción. Está dispuesto a vender a determinados precios y condiciones. Es importante conocer situación actual de los productos, planes de producción futura y desarrollo futuro, ¿no? Y aquí están unos factores cambiantes de la oferta, ¿no? Incremento en los precios de los insumos, ¿no? Variación climática, preferencias por productos sustitutos. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo de productos sustitutos, hace muchísimos años, jóvenes, se usaba ladrillo para piso, pues el que vendía en granitos y terrazos, ¿no? Que era mucho más fuerte. Pero vino un producto sustituto y vino la cerámica, ¿no? Entonces la mayoría de las casas ahora prefieren comprar cerámica. Entonces, esos son productos sustitutos. Dice, el mercado está compuesto por proveedor, compradores, competidores, distribuidores y entorno. Y también tenemos 3 tipos de oferentes, ¿no? Oferta competitiva, oferta
oferta pólica y oferta monopólica, ¿no? ¿Cómo está compuesto el mercado, joven? Está compuesto por proveedores, consumidores, competidores, distribuidores y el entorno, ya lo que les había dicho, ¿no? Pero aquí está la definición de cada uno de ellos. Y la competencia y rol en el mercado, ¿no? Número de empresas existentes y localización. Esto es muy importante, jóvenes, porque al momento que ustedes van a producir algún producto, ustedes tienen que identificar cuál es la empresa líder, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la empresa líder de la producción de agua en botellones? Agua Azul, ¿no? Agua Azul. La que está situada en la aldea en la aldea de Cerro Grande, ¿no? Esa es la empresa líder en el mercado, ¿no? Entonces ustedes al producir determinados productos jóvenes, ustedes tienen que identificar cuál es la empresa líder, ¿no? De su entorno, ¿no? Si es que existe, bueno, tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber una empresa que está produciendo de ese producto, ¿no? Entonces ustedes tienen que identificar cuál es su empresa líder, las características e importancias, cuáles son las fortalezas y debilidades, el tipo de tecnología, jóvenes, que ustedes van a ocupar, ¿no? Al momento para ejecutar su proyecto, cuáles son los precios, ¿no? ¿Cuáles son los precios de la competencia, ¿no? Porque muchas veces, jóvenes, ustedes tienen que ofrecer a un precio mucho más bajo para por lo menos ser competitivos en precio, ¿no? Además de ser competitivos en calidad, ustedes tienen que ser competitivos en precio, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de ventas? ¿Cuáles son los canales de comercialización que ustedes van a utilizar, no? ¿Quiénes van a ser sus proveedores, jóvenes? De la materia prima que ustedes van a transformar en producto terminado. Y este es el crecimiento de los últimos años, ¿no? Esto más que todo, joven, el crecimiento de los últimos años es la demanda, ¿no? ¿Cuál ha sido bueno, demanda y oferta, no son históricos, ¿no? Las estadísticas. Y eso cómo podría, y esto, el crecimiento de los últimos años y esto, cómo podría perjudicar en su mercado. Les vamos a mostrar un ejemplo, jóvenes, que ya lo tenía preparado, que lo vamos a ver dónde está. Vamos a compartirlo. Aquí está. Este ejemplo, ¿ven? Esta es la fórmula que ustedes van ya en Excel, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Característico, ¿no? Esta es la regresión lineal, ¿no? Van a encontrar dos lineales y van a encontrar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B para poder proyectar, ¿verdad? Y aquí está proyectando, ¿no? Todavía no ha proyectado, ¿no? Pero eso lo vamos a mirar, jóvenes, en la siguiente clase, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no?